¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos al objetivo de este jueves. Dentro de un ratito vamos a hablar con Oliver González, que es concejal, teniente de alcalde, concejal de La Oliva y además nuevo presidente de Nueva Canarias en ese municipio. Pero antes dedicamos el tiempo de salud mental hoy a hablar del miedo. Como siempre nos acompañan Elizabeth Segura, que es médico psiquiatra. Elizabeth, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y José Ignacio García Luque, que además de coordinar el programa, es también comunicador. Bienvenido, José Ignacio. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí, ya. Con una cosa y otra. Hemos ido alargando, pero bueno, aquí estamos. Muy contento como siempre. Gracias. Aquí estamos, que es lo importante, ¿no? Que se celebre el programa y que podamos hablar de cuestiones que tienen que ver con la salud mental, como os digo, hoy, del miedo. Todos, ahora mismo yo les digo la palabra y todos podemos tener una idea, pero ¿cómo se define realmente el miedo, Elizabeth? Sí, se define como una emoción primaria y básica que se deriva del rechazo natural al riesgo o a la amenaza frente a un peligro que puede ser real o imaginario, pero que además es en cierta forma y en cierto límite protector. Es también una especie de adaptación hacia la supervivencia. El problema está cuando sentimos miedo, cuando hay una desproporción entre la amenaza y los recursos que creemos tener para resolver esa amenaza. Entiendo que todos los seres humanos tenemos miedo, ¿o hay alguien que escape a esto? Bueno, se dice que en general todos los seres humanos tenemos miedo porque hay dos grandes grupos de miedo. El miedo que es innatos, heredados a través de la especie para supervivencia, que nos ayuda a adaptarnos, y hay otros miedos que son aprendidos, que ya esos no son muy adecuados, que digamos. E incluso hasta los seres animales tienen miedo. ¿Ah, sí? Así es. O sea, que no es solo un tema del ser humano. Así es. También los animales tienen sus miedos. Es curioso, ¿no? Sí. Existen varias clases de miedo, o el miedo es miedo y punto. Bueno, más que clases lo agrupan en tipos, ¿no? Dos grandes grupos. Uno, como ya comentaba al inicio, es el miedo innato, que son miedos heredados, que son miedos de supervivencia, que te protegen y te ayudan a superar las situaciones difíciles y que son transmitidos a través de la especie. Por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, pero también hay otro grande grupo que son los miedos aprendidos. Dentro de los miedos aprendidos hay una serie de situaciones o de tipos que se puede decir. Por ejemplo, un miedo que le consideran miedo irreal, ¿no? Cuando no hay el estímulo, no hay un peligro, no hay nada, pero la persona siente miedo por alguna asociación. Otro también de los miedos es a veces el miedo social, miedo a ser ridiculizado, miedo a hablar en público, miedo a ser juzgado, criticado. Luego también el miedo a la incertidumbre, ¿qué puede pasar? Estoy postulando para algo y no sé si sí o si no, etcétera. Entonces, todos esos miedos, hay otras personas que también comentan miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo al compromiso. O sea, una serie de circunstancias y de miedos y temores que depende también del grado y del nivel en que afecta a la persona, pueden ser hasta paralizantes. ¿Y hay diferencia entre el miedo real y el miedo psicológico? Bueno, el miedo real es que hay un estímulo o hay una causa para la cual se percibe ese miedo, ese temor. Pero el miedo, y además ese nos sirve de adaptación, el miedo irreal o el miedo psicológico, un miedo disfuncional, un miedo patológico que no nos protege, que no sirve para adaptarnos, sino que limita. Además, a veces se puede producir en un largo periodo de tiempo. Entonces, ese es un miedo que no es adecuado, por decirlo de alguna forma. Todos tenemos miedo, José Ignacio. Sí, decía Homero, el filósofo y político del siglo IV antes de Cristo, decía, tengo miedo, luego soy humano. Entonces eso demuestra claramente que, yo agregaría lo que ha dicho la doctora, es que hay un grupo de colegas de Elisa, de psiquiatras, que han hecho como esa división, ¿no? En que el miedo real lo llaman el miedo y ese imaginario es al que llaman temor, pero en fin, eso sea más una cosa de semántica. Claro, para nosotros es miedo y punto. Y tenemos muchos miedos, ¿no? Sí, efectivamente, sí. De los que iremos hablando a lo largo de los próximos minutos, pero vamos a ver, como siempre saben que completamos la información que damos en la mesa con vídeos de profesionales y de
colectivos o de asociaciones que trabajan sobre estos temas. Vamos a ver el primero de los vídeos. Ignacio, ¿cuál es? Sí, es un vídeo que resume muy bien todo el contenido científico de lo que es el miedo y nos explica claramente por qué sentimos miedo. Pues lo vemos. ¿Qué sería de nuestras vidas sin las emociones? Estaríamos vacíos, no tendríamos valores. Hace muchísimos años un filósofo se preguntó: ¿amamos y tememos? ¿Puede alguien decirme por qué? La ciencia tiende a responder mejor el cómo que el por qué. Hoy os hablaremos sobre el miedo. Sabemos que a la mayoría de vosotros os gustan mucho las historias de terror, así que hoy vamos a profundizar un poco más en ello e intentar comprenderlo. Para ello tenemos a nuestro amigo Lazlos del canal Glóbulo Azul. ¡Vamos a ello! El miedo tiene dos significados. El primero es quizás el más conocido, es el que lo define como una sensación de angustia provocada por la percepción de que algo es peligroso, sea verdad o no. Es la creencia en sí misma lo que da lugar al miedo. Y la segunda lo define como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que deseamos. De nuevo, en este caso, el miedo está impulsado por una creencia, pero esta vez en forma de temor a que algo no salga como queremos. Pero desde visitas guiadas a casas encantadas o atracciones aterradoras hasta películas de terror, hemos de reconocer que las actividades más aterradoras pueden ser también las más divertidas. Pero, ¿qué hay de divertido en tener miedo? Es verdad que cuando sentimos miedo, nuestro pensamiento crítico se apaga, no razonamos con claridad, por lo que, aunque un peligro no sea real, no lo interpretamos así inmediatamente. Es decir, cuando tenemos miedo, aunque sepamos que estamos viendo una película nada más, como no podemos razonar con claridad, la sensación de peligro es real. Y esto hace que se activen los mismos sistemas que ante un atracador en la calle o si nos persigue un león con intención de comernos. Pero cuando superamos un peligro, sea del modo que sea, nuestro cuerpo nos lo recompensa con una sensación de satisfacción. Es su forma de decirnos que lo que hemos hecho, sea lo que sea que hayamos hecho, está bien, mientras que ya no estemos en peligro. Una de las hormonas que liberamos para lograr esta sensación es oxitocina, que también está relacionada con la sensación de cercanía con otras personas cuando estamos asustados. Por eso nos gusta más ver las películas de miedo acompañados. Y si la experiencia es positiva y te deja con esa sensación de satisfacción, será un estímulo positivo que querrás repetir varias veces. De esta manera comprendemos que el miedo es un mecanismo que intenta salvaguardarnos, protegernos de estímulos dolorosos o peligrosos, o de resultados y circunstancias indeseables. Un poco es muy útil, evita que tomemos riesgos absurdos y de este modo nos ayuda a preservar la vida. Pero mucho puede llegar a dominar demasiado nuestras acciones. Después de todo, se basa en creencias que a menudo no son ciertas, como la creencia de que si no consigues algo no serás feliz, o la creencia de que un examen te va a salir mal incluso cuando lo has estudiado. El miedo. El miedo provocado. Dice una cosa interesante de este vídeo y es: nos gusta pasar miedo. O sea, hay personas que van a ver cine de terror, que les encanta el cine de terror en el cine o en una tele, que van a la casa del terror en unas atracciones que les den miedo. O sea, nos provoca, o sea, es algo que hay gente que se apasiona por ello, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque después que se pasa el miedo, como ahí mismo lo dice, ¿no? Te da una satisfacción plena, ese chute de adrenalina que hay mucha gente le llama. Es como subirse a una atracción, una montaña rusa, por ejemplo. Exactamente, pasas un susto y luego cuando, menos mal que pasó. Igual que algunos de los chistes que son a veces un poco duros, bruscos, pero cuando ya después, no, era solo un chiste, qué alivio. Es un alivio encima, ¿no? Pero los miedos se pueden transmitir, como decías tú antes. Bueno, hay quienes dicen que el tipo de miedo, hay un tipo de miedo, ¿no? Los tipos que son instintivos, que son básicos y primarios y que nos ayudan a la supervivencia, se transmite de generación en generación. Gracias a eso hemos vivido. Pero también hay otro tipo de miedos que pueden ser desencadenados, dice, aquellos que no son adaptativos, por dos vías. Una de las vías puede ser un acontecimiento traumático, que luego se evalúa como un riesgo, como un peligro, entonces ya la persona aprende de ese trauma, aun cuando después no sea tan grande el riesgo, pero lo asocia ya con ese acontecimiento traumático y entonces lo ve como tal. Y otros también comentan de que a veces hay familias que transmiten esos miedos, porque los niños y en general
la gente que empieza su formación y todo, teme lo que temen los demás, dice. Por lo tanto, se va aprendiendo también esos temores de los padres, de los abuelos, etc. Inclusive el filósofo, que es una autoridad no solamente en España, sino en el mundo, que es José María Marina, filósofo e investigador educativo, afirma: el miedo es una emoción que puede heredarse, no porque sea genética, sino por lo que decía ahorita la doctora, sino porque puede ser aprendida. Y pone un ejemplo, dice: si uno de los padres, por ejemplo, tiene una fobia a las arañas, probablemente alguno de sus hijos también adquiere ese miedo por imitación. Entonces, claro, lo grave es que en pleno siglo XXI, ya a pesar del desarrollo de la psiquiatría, de la psicología, la antropología, la sociología, seguimos creando muchos miedos. Aquí lo hablábamos en la mesa antes de comenzar el programa. Seguimos diciéndole al niño que se lo va a llevar el coco, que viene el hombre del saco, y algo más grave todavía, empezamos a distorsionar el concepto de autoridad. Voy a llamar al policía, voy a contártelo al maestro. O una cosa que creo que en eso sí hemos avanzado gracias a los derechos de la mujer, y es, por lo menos en mis tiempos, ese miedo que le creaba la madre al hijo sobre el padre, ¿no? Siga así, ya cuando venga tu padre. Muy habitual. Entonces, sí tenemos que mejorar en eso, porque, como lo reconocen muchos psicólogos y psiquiatras, esos son cosas, esos temores que se van a esto y que van generando una inestabilidad y una inseguridad en la personalidad del niño. De verdad que, fíjate que todo lo que se ha avanzado en temas educativos, muchas cosas que se han mejorado con los tiempos, el tema del miedo sigue siendo, o sea, todavía vemos padres muy jóvenes que tienen niños muy pequeños que hablan del coco, del saco, del hombre de no sé qué, vete a dormir porque viene el hombre del saco y te lleva. Y estamos al final. ¿Eso tiene alguna cosa buena? ¿Inculcar el miedo, Elisa? Bueno, hay dos grandes grupos, ¿no? Hay un grupo de pedagogos que están a favor, donde dicen que contarles historias a los niños o hacerles entender con cosas de miedo, utilizarlo como un medio pedagógico por el cual van a explorar las emociones, a explorar y a expresar sus emociones, y a la vez ayudarles a que aprendan a controlar los miedos y a superarlos. Dice que también eso tiene que ser siempre acompañado por un adulto, el cual explique y le ayude a discernir lo que es fantasía de lo que es real y de cómo irse preparando para el día a día. Pero hay otro grupo de pedagogos en los cuales están en contra. Dicen, no es posible o no sería muy recomendable, muy adecuado introducirles tan pequeños o en tan distintas etapas con estas historias de terror o estas historias de miedo, porque no sabemos, no podemos prever cómo es que va a ir calando eso en la mentalidad del niño y en qué etapa se le puede empezar o no con estas historias. Pero igual también recomiendan que cuando son cosas pequeñas, cosas simples, acompañaros siempre por un adulto responsable, que puede ser los padres o que pueden ser algún profesor que tiene confianza con el niño. Entonces hay grupos a favor, hay grupos en contra y cada quien pues, pero lo más importante es siempre acompañarlo y no dejarlos solos a los niños cuando están con historias o con cuentos o con dibujos animados que uno no sabe qué mensaje están dejando. Ahora hablamos de eso, pero hablaba Elizabeth antes y lo nombraba, yo creo que es uno de los miedos más extendidos, es el miedo al sufrimiento quizás y el miedo a la muerte, ¿no? Hay culturas que no tienen miedo a la muerte. Eso también nos lo han inculcado. Elizabeth lo ve como un miedo real, pero yo creo que es un miedo inculcado, sobre todo por la religión. Claro. Es que aquí hay un filósofo que es francés, Alain, que decía que el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar sus miedos. Y la religión, en esto hay que reconocerlo, así seamos creyentes, sí, que no la religión católica, todas han generado un temor. El pecado. El temor al pecado, el temor a la muerte, el temor a la condenación. El infierno, sí, es que bueno, son el infierno y el purgatorio, que ya afortunadamente desapareció de la teología católica, pero es eso, hemos crecido y son esos que tú nos decías al comienzo, esos miedos imaginarios que van convirtiéndose en un imaginario colectivo. Entonces todos creemos eso. Claro.
Efectivamente, el miedo a la muerte. ¿Y la sociedad qué papel juega? Porque hay quien acusa a la sociedad de ser la mayor creadora de miedo. La televisión, como no, ahí siempre estamos en el ojo del huracán, no todas. El cine, no sé, las redes sociales hoy en día, ¿no? Bueno, se dice que influyen, que hay una cierta influencia de la sociedad, sobre todo ahora que es tan globalizado, donde prendemos la televisión y la podemos ver en cualquier parte del mundo. Se dice que sobre todo lo que son las noticias que suelen ser tan tomadas a la ligera o que son narradas de modo sensacionalismo, porque quiera o no, eso es lo que más vende. Entonces esas cosas van a, quizás no a causar de forma directa, pero sí a influir, sí a hacer un poco más grande esos miedos, esos temores que se van generando en cada ser humano. En el 2008 hubo en Barcelona el 10º Coloquio Internacional de Geocrítica, y se reunieron allí importantes personalidades en diferentes disciplinas, y una de las conclusiones fundamentales que sacó es el alarmismo de que hace gala la prensa y los medios de comunicación inflama los miedos y las inseguridades presentes en el imaginario colectivo. Una cosa es el hecho en sí, un atraco, un asesinato, tal. Pero cuando a eso le damos más relevancia de lo que es y entramos en el morbo y entramos en el detalle, lo que hacemos es generar un pánico. Hablábamos hace un minuto de, por ejemplo, el atraco reciente en una comunidad muy lujosa de Madrid, en una comunidad, en un conjunto, y claro, fue tal el despliegue que eso lo que ha generado es un pánico en toda esa región. Ese mismo día contrataron seguritas por todas partes, cámaras de seguridad y tal, porque es también lo que llaman aquí inflamar el miedo, ¿no? Fíjate que, como todo en la vida, yo creo, hay un negocio que va asociado al miedo, ¿no? Que por ejemplo el negocio de las alarmas, de la seguridad, se aprovechan del miedo que tenemos, y de hecho hay alguna publicidad que yo les decía antes del programa que detesto, que es donde están constantemente metiendo miedo y diciendo la solución la tenemos nosotros. Pero mira qué bien. Claudio Salinas es un académico del Instituto de Comunicación e Imagen de Chile, y en una conferencia en España afirmó: los medios de comunicación y los políticos amplifican el miedo en la sociedad, lo que les genera a unos y a otros grandes rendimientos económicos y de poder. Es decir, ratificando lo que tú acabas de decir. Se aprovechan un sector que aprovecha el miedo que tenemos a muchas cosas. Claro. Hemos hablado muchas veces. Hace algún tiempo, y seguimos hablando de lo que era la prensa amarillista. Yo vivo aterrado con los canales de televisión, los normales de España. Es que ya pasamos por ejemplo, con todo esto del niño Gabriel, ya se pasaron de las rayas, que ya tocaron la intimidad, las suposiciones, que es otra de las características que la doctora podría hablar, ¿no? Del gran daño que nos hacemos los seres humanos. Yo lo viví, de una suposición, de unos miedos imaginarios, y cómo eso genera un temor impresionante, ¿no? Hemos hablado muchas veces en esta mesa y en las últimas semanas del negocio de los seguros de decesos, que no vienen generados por otra cosa que por el miedo que tienen las personas a morirse y no tener un sitio digno, o que su familia se queden con el muerto, nunca mejor dicho, con el problema de tener que pagar ese entierro, y entonces están pagando en vida miles y miles y miles de euros, como veíamos el caso de algún señor que había pagado 30 y pico mil euros por su entierro, todavía no se ha muerto, y decidió dejar de pagarlo porque parecía un robo y un disparate. Es miedo, ¿no? O sea, claro, al final el miedo es lo que te lleva a que otros aprovechen y hagan negocio. Pero hay un caso concreto hoy, veía yo en las noticias de hoy en la mañana, hoy jueves 19, y es que el temor generalizado con la final de la Copa del Rey, donde ya hay unos globos amarillos símbolos y hay otros globos rojos símbolos, tal, que es tal el temor que gente que ha comprado la entrada no va a ir, está pensando en no ir por temor a que va a suceder algo con la Guardia Civil, con los Mossos de Escuadra, en fin. Entonces, ese es el daño que yo creo que los comunicadores, de los cuales yo hago parte, le hacemos a la sociedad. Inflar los miedos. Efectivamente. El abuso de la autoridad
hay quien lo señala como una autoridad mal entendida o mal gestionada, hay quien lo señala como gran parte de culpable de los miedos, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, se dice que en cierta forma la autoridad, quiera o no, nos conecta a nuestra infancia y a esas padres o a esas personas que deberían protegernos, que deberían cuidarnos, y que cuando no lo hacen o cuando son muy drásticos, pues entonces va generando ciertos temores, ciertos miedos, y sobre todo que va minando lo que es la autoestima, la confianza en sí mismo. Entonces, a la larga, pues no es una causa tan directa y tan explícita, pero sí va generando temor, y luego más adelante, ya cuando los seres humanos somos adultos, pues entonces se conecta aquellos recuerdos de la infancia con las situaciones presentes, y entonces puede haber mayor influencia en lo que son los temores y los miedos. Mira, qué oportuno, porque traje aparte de una conferencia de una persona que sé que tú aprecias mucho, que es el juez de menores Emilio Calatayud, y en sí tiene una capacidad para en 5 líneas decir cosas realmente estremecedoras. El abuso de autoridad, que no es otra cosa que la autoridad mal entendida, puede llevar a la sumisión o a la rebeldía. Los sumisos acaban viviendo y actuando por miedo, y los rebeldes terminan siendo actores de violencia generalmente. Por un principio de autoridad mal entendido es que hoy vemos cómo crecen las agresiones de hijos a padres y de alumnos a maestros. Un sabio, ¿no? Un sabio. Y además, fíjate, lo que estás diciendo ahora, lo que acabas de leer de Calatayud, las pandillas, los malos del colegio, utilizan el miedo para amedrentar al resto de la clase y hacerse fuertes ellos. Cuando que es otro de los problemas actuales, ¿no? El bullying no es otra cosa que usar el miedo, utilizar el miedo, ¿no? Claro. Tenemos otro vídeo ilustrativo, Ignacio. Sí, este vídeo es del doctor Fernando Sarraiz, que creo que ya lo hemos traído acá, es una autoridad en psiquiatría y en psicología clínica de la Universidad de Navarra. Y yo extractaría como lo más importante es que, de lo que él dice, es que el miedo es el mayor enemigo de la libertad humana. Y la segunda cosa que dice, bien importante, es que la mejor forma de superar los miedos es pasando los miedos. Vamos a escuchar a Fernando Sarraiz. Spider-Man, Batman, Superman, superhéroes de película con los que seres de carne y hueso necesitan identificarse en la sociedad del miedo. Cada vez hay más películas de superhéroes, Batman, Spider-Man, Superman, que son héroes muy valientes y muy audaces, que no tienen miedo. Y eso es porque, como en la sociedad cada vez hay más personas con miedo y cobardes, necesitan identificarse con esos héroes de película. El doctor Sarraiz, psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra, reflexiona en su libro El miedo sobre este afecto negativo que quien más, quien menos experimenta alguna vez. El miedo es el mayor enemigo de la libertad humana, porque aquellas personas que tienen un miedo intenso y actúan en función del miedo, no actúan libremente. Y además tienen el riesgo de no ser personas racionales, porque el miedo, cuando te lleva a actuar y a hacer cosas irracionales. Y las personas que no son racionales y libres no pueden ser felices. ¿Y quién no quiere ser feliz? En aprender a controlar o superar el miedo está la clave. La única manera de disminuir los miedos y quitar los miedos es pasar miedo. Hoy en día existe un déficit de educación de los niños en la valentía, en enfrentarse a lo que hace sufrir, aprovechando las 6, 7 cosas que cada día tenemos que nos hacen sufrir. En vez de huir de ellas, aceptarlas. Pero aceptarlas de una manera especial. Poniendo buena cara al mal tiempo. Así sufrimos mejor, y al sufrir mejor sufrimos menos, y nos podemos seguir enfrentando con el sufrimiento hasta llegar a quitar el miedo a ese sufrimiento.
El psiquiatra asegura que durante la infancia y la adolescencia es normal que se den periodos breves de miedo, forman parte del desarrollo psicológico. Con la edad adulta, los miedos más frecuentes son temor a hablar en público, miedo al dolor, a la muerte o a lo desconocido. Efectivamente, un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Los miedos, hay un miedo que ese yo creo que es psicológico, infundado, que es el miedo al dentista. Yo no me creo que sea innato, pero ¿conocen a alguien que no tenga miedo al dentista? Sí. O sea, pues no creo que nadie nazca que el cerebro venga preparado para un miedo al dentista, pero debe ser que es lo que vemos de nuestros padres, ¿no? Desde chicos, no sé. Sí, yo creo que sí, que es un miedo aprendido ese. El miedo ese es total, ¿no? Oye, y entre miedos y fobia, porque no es lo mismo, ¿no? Tener fobia a las cucarachas, que es muy común, o a las montar en avión. O a montar en avión. ¿Eso es miedo o es fobia? Bueno, se dice que una fobia es un temor acusado, persistente y sobre todo específico, o sea, a determinada cosa. El miedo puede ser algo que te amenaza, un peligro, un riesgo, pero la fobia es algo específico, tanto si está la situación o si anticipadamente, simplemente por pensar, por ejemplo, miedo a montar el avión, hay una persona que dice, no, es que yo ni pienso, porque cuando pongo a pensar en ir de viaje, ya me comienzo a poner ansioso, a poner nervioso, a poner con las manos sudorosas y todo eso. Entonces la fobia pues es un poco diferente, es más específico, es más persistente y más limitante también. Oye, ¿y miedo y ansiedad, Elizabeth? Bueno, se dice que la ansiedad es más bien un grado del temor, es la interpretación, ¿no?, psicológica, con todo el componente de disconfort, de incluso ir prediciendo, ir pensando en las cosas de forma anticipada, aun cuando no haya pasado ningún riesgo, ninguna cosa. Entonces se diferencia en eso. Tú hablabas antes, Ignacio, de que tú habías tenido miedo... yo digo infundado, seguramente. Sí, y a mí me encanta que me hagas esa pregunta porque yo creo que una de las obligaciones que tenemos nosotros, y especialmente los que hemos pasado, tenemos familiares con algún problema mental, es que tenemos que romperle el miedo. Esa es una tarea que tenemos. Entonces, yo hace 5 años tuve un duelo familiar muy fuerte que vino antecedido de otra serie de circunstancias familiares y caí. Primero empecé con unas mariposas en el estómago y era una angustia, pero yo decía, ¿pero qué me angustia si tengo mi familia tranquila, si tengo esto, tal? Y empezó con una angustia y yo me comí eso, me lo comí, que es el peor problema que podemos, la peor cosa que podemos hacer. Y al cabo del tiempo esto degeneró y ahí fue ya cuando, doctora Elizabeth, que fue afortunadamente una depresión leve. Yo estaba en Alemania, estaba nevando, yo me asomaba a la ventana y empezaba a llorar, pero no era por la muerte de mi hijo, no, es que le empecé a tener miedo a la vida. ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? Y las mariposas seguían y seguían. Y lo que viene a continuación es lo que yo quiero que le quede a todos. ¡Qué tonto fui! Como dice Chema, el cura de la Oliva, que es muy simpático, dice, el que hoy en día quiere sufrir es porque quiere. Pues yo le cuento que gracias a la asesoría y a unas charlas que tuve con la doctora, tipo psicoterapia, en 3 meses yo superé eso. Hoy en día, señores que me están oyendo, que la están pasando mal, ¡qué tontería! Con una pastillita que no tiene ninguna contraindicación, ni le va, hasta aquí en confianza le digo a la doctora que me tomaba yo hasta mis vinos y tal, y como a los 3 meses mejoré un 90%. Le consulté nuevamente a la doctora y me dijo, mira, no vamos a correr riesgo de echar para atrás, quédate 3 mesecitos más con ese medicamento y hasta el día de hoy. Entonces, yo se lo digo a mi mujer todas las veces, si a mí me vuelve a dar una cosa de esas, buscaré inmediatamente a la doctora o a cualquier psiquiatra o a la unidad de salud mental, porque es una tontería pasar miedo. Quitémosle también el miedo a la enfermedad mental. A la enfermedad mental, ¿no? Claro. Porque se pueden vencer los miedos, entiendo que sí, manejar incluso, ¿no? Así es. Hay que irlo superando poco a poco. Se dice que uno de los primeros pasos es dejar de huir, dejar de oponerse y dejar de verlo. Entonces, una vez que identificamos,
se dice que también dejamos de negarlo, y al dejar de negar nos dejamos de autoengañarnos y aceptamos y admitimos ese miedo y lo reconocemos. Entonces hay quienes recomiendan, dice, hazte amigo de tus miedos. Pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, una vez que lo identificas, una vez que lo ves cuáles son, unos recomiendan hacer una lista de prioridad. ¿Cuáles son los miedos? ¿Por cuál quieres empezar a trabajar? ¿Por cuál quieres empezar a despedirte por una forma? Entonces, y poco a poco hay que ir afrontándolos y aprender y decidir a ir dejándolos, esos miedos. Uno se dice pues acercándose poco a poco, de forma imaginaria, de forma comentárselo con alguien. Pero si ya esos pequeños pasos no te ayudan o no te facilitan, pues entonces buscar a alguien que te pueda acompañar en ese momento. Me viene a la memoria un libro de Alsen Grum, que es un teólogo benedictino que a la vez es un gran psicólogo, y hablaba precisamente de que los miedos son esa especie de perros rabiosos que tenemos dentro de nosotros mismos. Y pone el ejemplo de que era un castillo y entonces la persona se acercaba y los perros hasta que un día dijo, yo no puedo seguir peleando contra esos perros rabiosos, me voy a hacer amigo de los perros. Y resulta que se hizo amigo de los perros y eran los que lo cuidaban después. Pues es lo que está diciendo la doctora, que me vino pero como anillo al dedo, es que en la medida en que identifiquemos los miedos y nos hagamos, digamos, amigos, podemos superarlos más fácilmente. Nelson Mandela decía, no es valiente el que no tiene miedos, es valiente el que sabe conquistarlos. Efectivamente. Y además de la psicoterapia, ¿hay otras fórmulas para superar los miedos? Algunos recomiendan también lo que son cuestiones de jugar con la imaginación. Por ejemplo, lo que le llaman la desensibilización parcial. Ir acercándose poco a poco con la imaginación. Si tengo miedo a volar, pues voy a imaginarme que estoy volando, sin volar. Voy a imaginarme poco a poco. Si tengo miedo a subirme al avión, pues primero me imagino que me acerco al aeropuerto. Luego ya, si logro conseguir eso, pues me imagino que voy a subir al avión, y así sucesivamente. O sea, ir imaginariamente generando esa conducta para ver si poco a poco se puede ir alejándola, o sea, la que desensibilización. Para superar esos miedos. Vamos a ver el último de los vídeos. En este caso es el doctor Norberto Levi. Sí, solamente destacaría en otra conferencia que él da, que dice que una cosa es tener miedo y otra vivir con miedo, que son dos cosas totalmente diferentes. Y en esta él hace énfasis de que tenemos que conocer, que viene muy del lado de lo que estaba hablando, conozcamos el miedo. En la medida en que lo conozcamos podemos dominarlo. Y lo segundo que nos dice es que aprendamos que el miedo, más que un enemigo, es una herramienta maravillosa que nos ayuda a crecer, y pone el ejemplo de los inventores, como el miedo al error es lo que ha hecho que hoy tengamos televisión, que tengamos radio, que tengamos avión. Escuchemos al doctor Norberto Levi. Escucha. El miedo es una emoción universal que todos la hemos experimentado, de modo que nadie puede decir que haya pasado por esta vida y no conoció esa emoción de miedo. Y tenemos frente a ella un alto grado de ignorancia emocional. Al miedo lo consideramos una emoción negativa y la consideramos una emoción indigna, y consideramos que el problema es el miedo. Que hay algunas personas que frente a algunas situaciones no sienten miedo y otras que sí. Y las que sí sienten miedo son las cobardes, y las que no sienten miedo son las valientes. Hacemos esta evaluación, y si yo veo que vos tenés miedo, te digo, no seas cobarde, dale, andá. Es decir, creo que es una cuestión de algo que te falta o que tenés. Y si un niño cuando es pequeño le tiene miedo a algo y le dice la maestra, los compañeros o la madre, pero qué cobarde que sos, cómo no te animás, esto hace mucho daño.
esta ignorancia con que se trata esa emoción del niño lo hace mucho daño porque lo está descalificando injustamente. Porque no es esa la realidad de lo que es el miedo. Y para entender qué es el miedo, hay que mirar dos componentes. Primero, ¿qué es el miedo en sí? Y el miedo en sí, en realidad, es una señal maravillosa, maravillosa, que nos informa que hay una desproporción entre la amenaza que estoy enfrentando y los recursos que yo tengo. El miedo informa esa desproporción y cada vez que yo esté en alguna situación en donde esa desproporción se presente, yo voy a sentir miedo y menos mal que lo voy a sentir, porque si no, muero, desaparezco. Si no tengo alguna señal que me informe de que algo es peligroso, sucumbiré ante eso peligroso. De modo que si yo enfrento una amenaza 10 y tengo recursos 3, voy a tener miedo. Y por más que me digan, todo lo que me digan de que no tengo que tener miedo, que los hombres no tienen que tener miedo, que la vida es mejor si uno no tiene miedo, yo voy a seguir sintiendo miedo hasta que descubra cuáles son los recursos que necesito desarrollar para estar a la altura de esa amenaza. Cuando yo desarrollo esos recursos, entonces mi miedo cesará, porque ya no hay más esa desproporción entre la amenaza y mis recursos. Si yo tengo que ir a dar una clase, si tengo que presentar un informe en el trabajo y tengo mucho miedo. Interesante lo que está diciendo un poco, también viene a resumir todo lo que hemos hablado aquí. Tenemos que terminar. El miedo tiene desventajas, sabemos, pero también tiene ventajas, Elisa. Las ventajas, pues, que es como ya lo comentó también él, es una señal que te alerta, que te prepara para escapar o para resolver o simplemente para huir del riesgo o del peligro. O sea, hasta ahí es una ventaja. Ya es una desventaja cuando se vuelve patológico, cuando es disfuncional, cuando te limita, cuando evitas hacer cosas por miedo. Entonces sí, ya hay que tener mucho cuidado. Hay que consultar a un especialista, pero ¿cuándo? Efectivamente, cuando ya el miedo se vuelve patológico, cuando el miedo te impide hacer cosas y sobre todo cuando el miedo te va paralizando, a veces en determinadas áreas y a veces en diferentes círculos e incluso hasta a niveles familiares, personales, puede ser muy limitante. Hay que consultar siempre a un especialista, lo que decimos en el programa. Sí, y eso no esperar es. que cualquier cosa... Y yo insisto por mi experiencia, porque la viví en carne propia, yo insisto en que es una tontería pasarla mal. Esas mariposas en el estómago, esa desilusión de seguir viviendo eso. Hoy en día hay unas herramientas maravillosas. Y traigo la frase de Séneca, que dice: quien teme eternamente será siempre esclavo de sus miedos. Qué tontería que lo sigamos. Y para cerrar mi intervención de hoy, quiero resaltar lo que viene un programa el domingo de una cadena muy importante, que fue la entrevista a Mercedes Milá, una mujer de un temperamento y un talante que uno diría, esta mujer jamás va a sentir miedo y esta mujer jamás va a caer en una depresión. Qué valentía la de Mercedes, de reconocer que cuando empezó el Gran Hermano cayó en una depresión, que no se podía levantar, que era el miedo a todo, el miedo a la vida, el miedo a seguir viviendo. Yo no tengo, como familiar de una persona y como persona que he tenido muy de cerca a esto, no tengo palabras de gratitud hacia una persona de la importancia como Mercedes Milá, que haya tenido la valentía de hablarlo. Fíjate que yo también vi el programa, evidentemente fue una masterclass gratuita para los que nos dedicamos a esto. Si les llama la atención y no lo han tenido que ver, no lo han podido ver, está supongo en la página de La Sexta, Salvados del Domingo. Impresionante, porque Mercedes Milá es una persona que habla sin pelos en la lengua, como dice ella, tiene una edad que ya... Sí, pero resaltar esto ya para... que es que uno cree que una persona como ella, no va a caer en una depresión. Pero fíjate que los grandes casos de depresión son grandes artistas, estrellas que lo han tenido todo, futbolistas incluso, que lo han tenido todo y que en un momento dado se derrumba su mundo y caen en el pozo más profundo. Y que las enfermedades mentales son tan normales como las enfermedades
físicas y biológicas, Perdámosle, puede tocar. Ya que estamos en el tema, perdámosle el miedo. Perdamos el miedo, sí, es verdad. Y que tienen tratamiento y que se pueden superar, Eso que es lo lo más bueno, importante. Eso es lo bueno, que todo tiene solución, menos la muerte, que ya lo hemos dicho. Algún día llegará seguro alguna solución, pero de momento no. Elizabeth, José Ignacio, me quedo sin tiempo porque tengo otro invitado. Gracias, ha sido un súper placer. Hasta el mes que viene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias a ustedes no se vayan, no le tengan miedo a la publicidad. Les contamos unos mensajes interesantísimos. Y en un minuto volvemos con Oliver González, presidente de Nueva Canarias en La Oliva. Hasta ahora.